Muy bien, bienvenidos al estudio. Hemos llegado a la lección número 5. Si recién te estás enganchando a este estudio, no te preocupes, no es secuencial. Estamos yendo de forma ordenada, sí, pero no es secuencial, ¿ya? Pero después te puedes poner al día viendo los otros videos. Sí, hoy día tenemos bastante material, hay bastante riqueza, y no solamente estudiamos la Escritura para saber más de la Biblia, sino para conocer más a nuestro Dios, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muy bien, sin más preámbulos, comenzamos. Y hoy día vamos a tomar un segmento. Vamos a tomar un bloque del capítulo 3, del versículo 1 al 6, nada más, ¿de acuerdo? Va a tratar sobre el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Algunos van a decir que un mejor nombre sería Juan el Bautizador. Juan el Bautizador. Pero bueno, no nos entrampemos en esos problemas. ¿De acuerdo? Así que lo conocemos como Juan el Bautista, simplemente para diferenciarlo de otros Juan, ¿no? De otros Juan que existen en la Escritura. Uno de ellos el apóstol Juan, por ejemplo, ¿no? Este es Juan el Bautista. Dice que en aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el anuncio por el profeta Isaías, cuando dice, voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced llanas sus sendas. Y este Juan tenía su vestido de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Y acudían a él Jerusalén y toda Judea, y toda región en torno al Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando públicamente sus pecados. Ese es el segmento que vamos a tomar. Vamos a ir viendo algunos aspectos. El título que le hemos puesto, los títulos que están en nuestras Biblias no son inspirados, ¿de acuerdo? Los títulos que tienen cada segmento son puestos por los hombres, ¿ya? Igual que los capítulos y los versículos. No tenemos el tiempo para explicarlo, pero solamente como cultura bíblica, ¿no? Hay que saber de que estos títulos no son inspirados, son títulos, algunos lo ponen un título, otros otro título, ¿de acuerdo? Así que este segmento normalmente lo encontramos en nuestras Biblias con el título de Ministerio de Juan el Bautista. Y ministerio, hay que entender esta palabra ministerio porque es una palabra bíblica, está en la Escritura, ¿ya? Es lo mismo que decir servicio, ¿sí? Es decir, es lo mismo que decir servicio. Es igual cuando alguien dice, los ministros, por ejemplo, ¿no? Si realmente entendiéramos la magnitud de la palabra, lo que significa la palabra, realmente nos daríamos cuenta que un ministro está puesto para servir, está al servicio, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener bastante en cuenta esto, ¿no? En la Escritura, cuando encontramos la palabra ministerio, lo vamos a encontrar como servicio, como obra, ¿no? Como un hacer, como una ayuda, como un accionar. ¿Ya? Eso es ministro. Entonces, cuando se dice a alguien ministro, también se dice ministro a los siervos del Señor, también se le dice ministros, por ejemplo, ¿no? Ministros, pero hay que olvidarnos de esa jerarquía, ¿de acuerdo? Traemos al mundo y lo metemos a la iglesia. Y siempre aprovecho las oportunidades. Por eso le digo, no solamente aprendemos la Escritura, sino lo que el Señor nos va diciendo también que debemos conocer. En las iglesias locales encontramos a veces esa jerarquía, ¿no? Todos quieren ser jefe, líder, el que habla, el que expone, el que está adelante, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero nos damos cuenta de que si nosotros realmente entendiéramos que el que está a cargo de predicar, de enseñar la Escritura, tiene una gran responsabilidad y no está por encima de los hermanos, ¿de acuerdo? Está al servicio de hermanos, está por debajo de los hermanos, ¿de acuerdo? Hay que entender eso, por eso que esta palabra es muy importante, ¿ya? Ministerio. Ministerio es servicio, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos que avanzar y vamos a llegar a este bloque que dice en relación a Juan el Bautista y sus hermanos, primero de Crónicas 6:48 dice, sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Ahí está, una palabrita para ministerio, ¿ya?
Hechos 20:24, pero ningún motivo considero la vida valiosa por mí mismo con tal de acabar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para proclamar solemnemente el Evangelio de la gracia de Dios. Está hablando el apóstol Pablo. Pablo a la iglesia en Éfeso, dice en capítulo 4, versículo 12, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para ministrar, es acá, ¿no? Algunas versiones de la escritura van a traducir como ministrar. Acá esta versión de la TLA, que es lenguaje, traducción del lenguaje actual, ya lo pone como servir, ¿de acuerdo? En sus Biblias lo pueden encontrar como ministrar, ¿ya? Y dan instrucción a los creyentes. Entonces, hay que entender eso, es importante entenderlo. El creyente vive para servir. Juan Bautista nos dice, comienza la escritura acá diciéndonos que en aquellos días, no especifica cuándo, ¿no? No especifica cuándo, solamente para enlazar o diferenciar del bloque anterior, del capítulo 2. No hay un tiempo específico de su ministerio, ¿ya? Juan el Bautista era hijo de un sacerdote y de una mujer también del linaje de Aarón, ¿ya? Pero el detalle está que ambos eran ancianos, ¿ya? Y la mujer era estéril. Ya desde ahí hay algo sobrenatural, ¿no? Sobrenatural en el accionar de Dios. Es interesante, es interesante. Y cuando uno evalúa cómo Dios levanta a un pueblo y lo hace de mujeres estériles, ¿no? Es interesante, esa es la supremacía, ¿no? La soberanía de Dios. Por ejemplo, cuando llama a Abraham, ¿no? Sarai era estéril. Rebeca después era estéril. Raquel era estéril. Y de ahí levanta un pueblo, ¿no? Y acá interesante porque el precursor, el que iba a ir delante anunciando al rey, viene de una pareja de ancianos y eran estériles, ¿no? Y ahí justamente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, en el versículo 7 dice, y no tenían descendencia porque Elizabeth era estéril, ¿de acuerdo? Yo no les digo otra cosa que no esté en la escritura, ¿de acuerdo? Está ahí, hay muchos pasajes más para referenciarlos. ¿Ya? En el versículo 6, por ejemplo, habla del papá, ¿no? Habla del papá de Zacarías, que era sacerdote, lo pueden leer en Lucas. Y en el 7 dice que ella era estéril. ¿Y qué más dice? Que ambos eran ancianos. Yo no los estoy envejeciendo. Ahí dice, ya eran ancianos ambos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Que estaba en el desierto de Judea. Proclamaba, dice, ¿no? Juan Bautista proclamando en el desierto de Judea. Desierto de Judea. Es interesante porque el Señor ya con el profeta Oseas lo había dicho también antes, ¿no? Por tanto, yo la traeré y la conduciré al desierto y le hablaré a su corazón. Haciendo referencia al pueblo de Israel. No fue la predicación en una ciudad, no fue un lugar público, no fue un conglomerado, no fue en un lugar de bastante aglomeración de personas, sino era en el desierto. Y este es un dato muy interesante, porque el pueblo tenía que ir al desierto para escuchar a Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Juan, aprovechando la palabrita ahí, Juan este es un diminutivo de Jonathan, ¿no? De Jonathan, del antiguo Johanán en el hebreo, Johanán, ¿no? Que significa Dios es misericordioso o regalo de Dios o regalo de Yahweh, ¿no? Eso es lo que significa Juan, ¿no? Johanán es en el hebreo. De ahí donde viene la palabra Jonathan. Juan ya es un comprimido, ¿no? Es como un diminutivo. A Juan el Bautista se le considera como el último profeta. Si nosotros agarramos nuestras Biblias, vamos a encontrar de que el último profeta que encontramos en nuestras Biblias es Malaquías. Malaquías. De ahí tenemos un silencio de 400 años, 430 años, 430 años para ser un poco más exactos. Ya hay un silencio. Ese silencio entre lo que nosotros conocemos como el Antiguo y el Nuevo Testamento se conoce como el silencio intertestamentario, ¿ya? A ver, vayan practicando ahí, aflojando un poco la lengua. Silencio intertestamentario, ¿de acuerdo? Se conoce así porque Dios hace un silencio, no se levanta profeta alguno, ¿de acuerdo? El próximo profeta o el último profeta que vamos a encontrar va a ser Juan el Bautista.
y se le conoce como el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Si está en el Nuevo. ¿Por qué? En realidad, el Nuevo Testamento, ¿no? Dígase, nosotros la Biblia la tenemos dividida en dos, ¿no? En Antiguo y en Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Testamento es lo mismo que pacto, ¿ya? Es la misma palabra, ¿ya? La misma palabra, tanto en el hebreo como en el griego, es la misma palabra para testamento como para pacto, es la misma palabra. O sea, podemos decir antiguo pacto o nuevo pacto, ¿de acuerdo? En la división de la Biblia, de la Escritura. ¿Ya? Entonces, pero Juan el Bautista está en el Nuevo Testamento, así lo tenemos nosotros, lo tenemos en el Evangelio según San Mateo, lo estamos estudiando. Sí, pero hay que entender, y esto nos ayuda bastante a hacer una correcta hermenéutica, una correcta exégesis, una correcta interpretación de la Biblia, ¿de acuerdo? El Nuevo Testamento comienza desde el sacrificio de Cristo en la cruz para adelante, en realidad. ¿De acuerdo? Ojo con ese dato, ¿ya? ¿Por qué? ¿De dónde sacaste esa locura? Nunca me lo han dicho, recién lo estoy escuchando. Bueno, hay que irnos a la escritura. Hebreos 9 dice, y síganme ustedes ahí con la lectura en sus pantallas, Hebreos 9, 15, 17, o si me estás oyendo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, de un nuevo testamento, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte, libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Porque cuando hay un testamento, es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo, ya que un testamento no tiene ningún valor mientras el que lo hizo siga con vida, ¿de acuerdo? Claro, si alguien le deja una herencia a sus hijos, a sus sobrinos, a quien sea, mientras esté vivo no la puede hacer efectiva. Solamente cuando alguien muere, ¿no? Cuando alguien muere recién pueden abrir el testamento, ¿de acuerdo? Bueno, por ahí de repente mi hermano Humberto, no sé, algún abogado más que me esté escuchando por ahí dirá, sí, pero hay herencia adelantada, no vamos a entrar en esos temas legales, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo la Escritura y ahí está en hebreo, ¿de acuerdo? En Mateo 26, 27, el Señor nos permita llegar ahí y estudiarlo, dice, después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y le dijo, beban de ella. En el 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. ¿De acuerdo? Espero haya quedado esa parte clara. Entonces, Juan el Bautista viene a ser el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Dónde predicaba, dice? ¿Dónde hacía esta proclamación? ¿Dónde convocaba al arrepentimiento? Acá, Judea. ¿Se acuerdan? Que tienen que memorizar Galilea en el norte, en el centro Samaria, toda esta parte del medio, y esta parte sur de Judea. Por acá está Iturea, Tracón y todo eso está por acá, Decápolis y Perea, ¿ya? Decápolis no estaba bajo la jurisdicción de los Herodes, ¿ya? Era independiente, estaba dentro del gobierno romano, del Imperio Romano, pero no estaba bajo el gobierno de los Herodes, ¿ya? Decápolis, 10 polis, ciudad, la unión de 10 ciudades, eso es lo que quiere decir. Entonces Juan el Bautista venía al desierto de Judea, más o menos por esta zona de acá. Por esta zona de acá era su ministerio, ¿ya? No era un desierto, como imaginamos un desierto africano, de repente una llanura, ¿no? Este era un desierto, una zona árida, ¿no? Rocosa, ¿no? Árida, pero rocosa. Es una zona, así era esta parte de acá, o es, ¿no? Me avisan si hay algún tipo de inconveniente o se corta, ¿ya? Bueno, entonces sigamos avanzando, conociendo a este siervo del Señor. Pero, hermano Jorge, ¿cómo está? Sí, sí, Miguel. Hola, hola. Sí, ¿me copias? Aló, aló. Sí, Hermano sí. Jorge, sí hay una leve interferencia cada ciertos minutos. Uh-huh. Procuremos apagar nuestras cámaras, incluso la suya, ¿usted la tiene apagada? No, la mía está encendida. A ver, pocos tienen sus cámaras. Porque Casi quizás si nadie. apagamos las cámaras... Ya, apaguen sus cámaras. Si persiste, me avisa, Miguel. Sí, Listo. yo Ya, he pedido a varios hermanos que apaguen sus cámaras, porque cuanto más cámaras hay prendidas, más se sí. escucha terrible.
Sí, no, ya Sí. estaba también un Jorge, quizás poco... también, Sí, sí, ahí quizás también está. tu cámara, ¿Ahí me solo ves? compartes la pantalla. Sí, se te ve. ¿Todavía me ven? Espera, Sí. A ver, quizás se apagas tu cámara y solo compartas la pantalla. ahí está, ahora sí. Ahí está, ahora sí. Y ahora sí, creo. Sí, sí, ya venía así ya desde la tarde, pero está bien, esperemos que no tener La interferencia. hermana Caridad, Ujú. sí, hoy día la conexión Ah, está pero en terrible. general terrible. Pero Muy pasaría bien, la hermana Caridad, a ver cómo. Hay una hermana, hay un iPhone que todavía no apaga su cámara, iPhone. ya, a ver alguien que solicite la ayuda de repente para que apague su camarita. No hay problema. O si por acá lo puedo hacer. No, por acá no lo puedo hacer. Ya, bueno, apaguen sus micrófonos y sus cámaras y continuamos. Muy bien. Todo rey necesita un heraldo, ¿de acuerdo? Todo rey necesita un heraldo. No se escucha. Alguien que vaya distorsiona adelante, todo. alguien que vaya preparando. Y ese era Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Ese era Juan el Bautista. Eh, la proclamación es arrepentidos. La proclamación es arrepentidos, que se arrepientan porque el mundo grecorromano era un mundo terriblemente promiscuo, un gobierno, un imperio, si bien es cierto, era ordenado, era todo, pero era un gobierno bastante salido de la moral, ¿no? Terrible, terrible. Era, aparte que era un reino idólatra, su moral totalmente degradada. Entonces, ahí es cuando comienza a llegar Juan el Bautista, ¿no? Él va a ir denunciando, él va a ir, incluso va a tener este inconveniente con Herodes, ¿no? Con Herodes Antipas, con Herodes el tetrarca, por el tema de Herodías, que lo expliqué ya en el capítulo, en la clase 1, la 2 o la 3. ¿Ya? Entonces, pero sin embargo, el mensaje que trae Juan el Bautista no era directamente a los gentiles, sino a los judíos, a los propios judíos, a los judíos religiosos. Ya a ellos estaba dirigida más el llamado de arrepentimiento, porque la religiosidad había tomado el control y había esa unión entre la religión y el gobierno, ¿no? Entonces, tanto el sumo sacerdote como los grupos religiosos estaban coludidos, ¿no? Se habían vuelto, esa unión los había vuelto fuertes en cierta forma, por eso que muchos, ¿no? Y esto nos ayuda a entender un poco más también la escritura, ¿por qué? Porque muchos tenían miedo a enfrentar a los religiosos, ¿no? A los fariseos, al sumo sacerdote, ¿no? Era pelearse con ellos era es ser excomulgado, quitado, ser un paria, le quitaban todo, era apartado, marginado, ¿no? Entonces perdía muchas cosas. Por ahí entendemos también por qué ahí hay una sanidad de un cieguito, ¿no? El cieguito y al final del cieguito mandan a llamar a los padres, ¿no? Y los padres tampoco quieren hacerse responsables de decir algo. Están Juan 8 o 9, si mal no recuerdo. ¿Ya? Bueno, entonces así estaba la religiosidad, ¿de acuerdo? Estaba empoderada y estaba totalmente apartada del Señor. Es más, ¿no? Esto no era nuevo, porque ya el profeta Isaías, unos 700 años antes, ya había hecho una denuncia parecida, ¿no? Él dijo en Isaías 29:13, dice, el Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. No se parece mucho a nuestra sociedad, no se parece mucho a nuestra vida, incluso cristiana. Es así, muchas veces tenemos ese miedo a Dios porque nos los han enseñado. Es un miedo al castigo, es el miedo al infierno, es el miedo al temor, es el miedo porque así te han criado bajo esa religiosidad, ¿no? Pero en realidad tu corazón está apartado de Dios. Hay que tener bastante en cuenta esto. Es más,
este llamado al arrepentimiento lo va a continuar el mismo Señor Jesús después. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Ahí está, porque el reino de los cielos se ha acercado, traslapado, ¿no? Entre el que ya está el reino, pero todavía no, eso tendríamos que explicarlo. Pero bueno, el apóstol Pedro también lo va a decir, ¿no? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, en Hechos 3:19, ¿no? En sus sermones quedaba, así que arrepentíos y convertíos. El apóstol Pablo también en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿no? Este le está hablando a los griegos, ¿no? Pablo está en Grecia, le está hablando a los griegos en toda la cuna de la idolatría en ese momento. Entonces él dice, no importa, ¿no? Dios les pasa por alto su ignorancia, ¿no? Muchos de nosotros hemos vivido, o incluso de repente tú que me estás viendo, todavía vives en idolatría, vives en religiosidad, ¿no? Todavía vives, crees que estás con Dios de tu boca nada más, pero tu corazón está totalmente alejado de Dios. Entonces hay que tener bastante en cuenta eso. ¿Ya? Hay que tener bastante en cuenta eso. Entonces dice que el Señor, tú que todavía vives en religiosidad, tú que todavía vives en idolatría, tú que todavía vives en cosas oscuras, hechicerías, supersticiones y todo lo demás, y viviendo en tu religión, ¿no? Dios dice que Pablo, ¿no? Le está hablando a estos idólatras y le está diciendo, Dios te pasa por alto esos tiempos de ignorancia, ¿de acuerdo? Bueno, si estás viendo este estudio ya no vas a ser ignorante, ya sabes que estás en religiosidad y estás en idolatría, ¿de acuerdo? ¿Pero qué quiere el Señor? Que te arrepientas. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? El arrepentimiento, tiene que quedar claro esto, porque el arrepentimiento no es un cambio de estilo de vida, ¿ya? No es un cambio de estilo de vida. Es importante eso, ¿ya? Es importante. ¿Por qué? Porque muchos creen, dicen, ya, acá me siento bien, y se cambian de iglesia, ¿no? Acá me siento mejor. No, acá me han gritado, acá me han dicho que soy idólatra, me han dicho que soy religioso, ya no voy nunca más, ¿no? Y buscan otro lugar donde le rasquen, donde le pica, ¿no? Así dice el dicho, ¿no? Hay que rascar, ahí donde le rascan, donde le pica, ahí va, ¿no? Acá sí estoy bien, estoy cómodo. No, la palabra de Dios muchas veces, casi siempre incomoda. Y lo que tiene que hacer la palabra de Dios es transformarnos. La palabra de Dios nos transforma, ¿ya? No lo tomemos a la Biblia, no la tomemos como un libro de información nomás. Porque conocemos mucha gente que sabe mucha Biblia, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, no vive lo que sabe. Hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces, lo que se busca con el arrepentimiento no solamente es el tema de comprenderlo, sino es el cambio de todo el ser, de tu mente, de tu corazón, de tu voluntad, ¿ya? Entonces es un cambio de todo tu ser. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Y qué interesante, porque sin arrepentimiento, que es un requisito indispensable para la salvación, no hay esa. Lucas 13, en el versículo 3, puedes verificar después, pues yo les digo que no. Si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Interesante. Este es un pasaje interesante. Habla de gente que se estaba muriendo justamente. Y lo único que dice Jesús es que es un llamado de atención. Todos vamos a morir en un momento. Todos, unos antes que otros. Pero si no se arrepienten, también morirán como ellos, dice. Y no está hablando de una muerte simple, ¿no? Está hablando de la segunda muerte. Entonces, para la salvación se necesita el arrepentimiento y la fe en Cristo. No tiene sentido sentir un remordimiento, sentirme mal, si no creo en el Señor Jesús. Cuando el carcelero en Filipo, en la ciudad de Filipo, se da cuenta de que Pablo, ¿no?, con Silas eran enviados de Dios, eran siervos del Dios verdadero, entonces él
Se da cuenta, le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dice, arrepiéntete, cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos, le dice, ¿no? Es interesante eso, es interesante. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene un micrófono por ahí prendidito? ¿Qué más? Marcos, ¿no? Marcos 1, ahí está, arrepiéntete. Hechos 3:16, ya lo hemos visto, ¿no? Arrepiéntete y crean en el Evangelio, la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Que Dios se encarnó, vivió, murió, pagó en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Eso es lo que está diciendo. Crean en el Evangelio y sobre todo resucitó, ¿no? Venció la muerte y viene otra vez. Ese es el Evangelio completo. Crean, arrepiéntase y crean el Evangelio. ¿Qué más dice? Hechos 3:16. Y por la palabra en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Y en el 3:19 continúa, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. La fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios y de qué más? Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto está en la Escritura, esto está en la Biblia, no son requisitos que yo estoy poniendo, están en la Escritura. Necesitamos arrepentirnos. Pero no solamente es arrepentirnos, sino tiene que haber un producto de esto. Si tengo fe en el Señor Jesucristo, me he arrepentido, eso debe verse reflejado en frutos, en accionar, en obras, en cambios, ¿de acuerdo? De nada me sirve a mí decir, bueno, señores, yo soy el súper erudito en la Biblia, sé mucho, ustedes están en nada, ¿no? Entonces tienen que aprender la Biblia, etcétera, etcétera. Si no vivo, no muestro, yo debo reflejar al Señor Jesucristo. Eso es lo que hacen los siervos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, ¿de acuerdo? Todavía hay cositas por ahí que se escapan, ¿no? Pero uno tiene que reflejar a Cristo, ¿sí? Tiene que reflejar a Cristo, manso, humilde, paciente, bondadoso, amoroso, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo tiene que reflejarse en nuestra vida, ¿ya? ¿Qué más dice? La segunda carta a Timoteo 2, 24, 26. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrige con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios le concede arrepentirse para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. ¿Se dan cuenta? ¿Te pareces tú a este siervo del Señor Jesús? Tú que de repente ya tienes tus años caminando con el Señor, o te fastidia, eres renegón, tienes mal carácter, eres impaciente, no tienes tolerancia, no te fastidia lo que comenta el hermano nuevo, todavía tienes, me aburren, no quieres juntarte con ellos. Esa es la vida de iglesia. Esa es la vida de la iglesia. El hermano tiene sus problemas, la hermanita tiene sus problemas, yo tengo mis problemas. Tú tienes tus problemas. Todos tienen de repente diferente grado de madurez. Pero ¿cuál es tu conducta? ¿Cómo muestras tu amor? ¿Eres intolerante? ¿Eres renegón, renegona? ¿Te fastidia? En vez de decir, bueno, esta hermanita falta aprender, este hermanito todavía no sabe esto, pero hay que enseñarle. Poco a poco va a ir aprendiendo. Eso es lo que está diciendo acá. Su última carta, Pablo, a su discípulo Timoteo, le está diciendo eso. Tú sigues después, tú tomas la posta. Esto es lo que así tienes que ser. Y lo mismo te está diciendo a ti. ¿De acuerdo? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Que se arrepientan. Que se arrepientan, los inconversos que se arrepientan, que conozcan la verdad, para que dejen de estar siendo juguetes del diablo, para que dejen de estar siendo hijos del diablo. ¿De acuerdo?
acá, arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿ya? Algunos teólogos van a hacer diferencia entre el reino de los cielos y reino de Dios, y van a entrarse en unas discusiones ahí, pero el reino de los cielos y el reino de Dios. No, nosotros no tenemos el tiempo para explicarlo, pero lo que les puedo decir yo es que simplemente Mateo, que se está dirigiendo en esta carta a un público judío, para el judío hablar de Dios directamente era ofensivo. Ellos no podían hablar el nombre de Dios directamente. Por eso que Mateo usa acá un eufemismo, ¿no? Reduce un poco y dice el reino de los cielos. Es más, es el único que usa este término. Lo usa 32 veces en la escritura. 32 veces. Y 5 veces dice reino de Dios. También lo dice, ¿de acuerdo? No hay que cerrarnos tampoco. También lo dice. Pero 32 veces y es el único que lo menciona. Y este reino de Dios ya Daniel, ¿no? Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 2, 44, dice, y en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque él permanecerá para siempre, ¿no? Hablando del reino de Cristo, el reino verdadero. ¿Qué más? Acá tenemos Juan, dice Juan, acá, pues el anunciado por el profeta Isaías. Juan dice, ¿no? Juan, el Evangelio según San Juan, en el 1.23 dice, Juan dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso decía Juan el Bautista. Isaías 43, ahí estaba lo que decía justamente el profeta. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. Malaquías, el último libro que tenía, ¿no? El último profeta, justamente ya lo había dicho también. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseéis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el 4.5, el mismo Malaquías dice, aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. O sea, los religiosos de aquella época sabían de lo que estaba hablando, ¿de acuerdo? Sabía más o menos quién era, por eso que ellos estaban un poco preocupados. ¿Quién eres tú, no? Le van a preguntar, ¿quién eres tú? Interesante. Preparad el camino del Señor, haced llanas, ¿no? O enderezad, dicen otras traducciones, ¿no? Enderezar sus sendas. Es un paralelismo, ¿no? Es una forma de expresión judía, ¿no? Es como ese es su poema de ellos, ¿no? No tiene nada que ver con la métrica que manejamos ahora nosotros para los poemas, ¿no? El poema judío es totalmente diferente. Ese es un paralelismo, o sea, está diciendo lo mismo. Preparad el camino del Señor, hacer derechas, limpiar, ¿no? Quiten todo estorbo, ¿no? Todo estorbo. Eso me hace acordar cuando estas autoridades del gobierno, ¿no? Van con dos policías motorizados, ¿no? Y ellos van delante, ¿no? Va un policía rápido, avanza en su moto, cierra una avenida, ¿no? No deja pasar a los carros, el otro, mientras tanto, está en la parte, tiene que ganar y pasa adelante, ¿no? Estas motos que en el argot de los policías o de este tipo de cosas se le conoce como liebres, ¿no? Tienen que estar correteando en las calles para que ir parando los carros para que no tengan ninguna traba. Esa es la idea cuando se habla de Juan el Bautista. ¿De acuerdo? Enderezad, preparad el camino del Señor. Esta palabrita Señor, en el griego es kurios. Kurios. Cuando uno pronuncia en el griego, se pronuncia como Kyrios. Kyrios. Por eso que ustedes lo van a encontrar como kurios o como Kyrios, dependiendo de la pronunciación. Significa Señor. Y este Señor que se usaba en el Antiguo Testamento como Adonai va a ser, ¿no? Va a ser lo mismo que se usaba, Kyrios va a ser el mismo que se usaba para Yahweh, para el Dios verdadero. Y lo mismo se usa para Jesús, para Yehoshua,
para Jesús, ¿de acuerdo? Es lo mismo, ¿ya? Curios, justamente así se llama este ministerio, del cual ustedes son parte, ¿ya? Se llama, le he puesto Kyrios, Jesucristo, ¿no? Ahí, en realidad he hecho un híbrido ahí, porque ya Jesucristo es español, pues, ¿no? En la contracción de las dos palabras entre el nombre de Jesús, que es un nombre griego, y Cristo, ¿no? Jesucristo. Pero Kyrios en sí es una palabra del griego koiné, ¿ya? Es en el griego, sale de la Biblia, ¿ya? Por eso le he puesto Kyrios, Jesucristo, porque Kyrios a veces pueden alguien atribuirse ese nombre, ¿no? Pero Kyrios, cuando se dice Señor, se contempla toda la gama que abarca el término. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes, por ejemplo, encuentren la palabra que diga, por ejemplo acá, voz de uno que clama en el desierto, ¿no? Preparad el camino del Señor. Para comprender un poquito más el concepto, y tú también, este nombre, esta palabrita la tenemos un poquito degradada para nuestra perspectiva occidental, ¿ya? Cambia esta palabrita y ponle amo, amo, ¿ya? Y ahí de repente vamos a tomar un poquito más de conciencia del término, ¿no? Voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del amo. Ahí comenzamos a entender. Eso es lo que significa Señor. Eso es lo que significa Kyrios. Significa amo, soberano, dueño de todo. Al que no le tiene que rendir cuenta a nadie. El que no le ordena a nadie. Él ordena. Ese es Kyrios, ¿de acuerdo? Hay que comprender ese término, Kyrios. Curios, ¿ya? Hay que comprender eso es lo que significa Señor, ¿no? También se me viene a la memoria, antiguamente habían las haciendas, ¿no? Las grandes algodoneras, ¿no? Las grandes sembríos, las chacras, que tenían varios siervos, incluso esclavos, ¿no? Tenían sus barracas, sus casas. Pero cuando el dueño, ¿no? Iba en su caballo, ¿qué decían? Ahí viene el Señor, decían, ¿no? El Señor. No había otro Señor. En esa hacienda no había otro Señor. Él era el Señor. Cuando alguien decía, oye, el Señor ha dicho, ellos sabían, todos los siervos o los esclavos, sabían a quién se estaba refiriendo, porque había solamente un Señor. Ese es el concepto que nosotros debemos entender en relación a Dios. A Dios. A Dios. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. A Dios. Kyrios. Él es Kyrios. ¿De acuerdo? Ya en las derechas es lo mismo, ¿no? Está Levítico 11:44. Yo soy el amo, su Dios. Por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Ese es la santidad que deben tener los hijos. Levítico 19:2. Habla con toda la congregación de los hijos de Israel y dice, ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Está hablando de la santidad de Dios que nosotros debemos guardar e imitar. Es más, Mateo 5:48 dice, vosotros pues sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso es lo que está diciendo. Ustedes deben ser perfectos, vayan caminando. Ese es el caminar del creyente. Vayan caminando hacia la perfección como Dios es perfecto. Eso es lo que está diciendo acá. Primera de Pedro 1:16, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Ese es el punto. Entonces, yo tengo un Dios, yo tengo un Señor, yo tengo un amo que es santo. 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 3 veces santo. Es como decir, es santísimo. No hay más, santísimo, no hay como Él. Y así debemos ser nosotros, porque Dios es santo. ¿Sí? Es igual cuando a veces en clase presencial, a veces hago un ejercicio y enseño y hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué el creyente no debe mentir? Y todos comienzan, hagamos una lluvia de respuestas, una lluvia de ideas, ¿no? Todos comienzan a responder, porque Dios lo ordena, porque Dios no le gusta, porque la Biblia está en la Biblia, o sea, una serie de respuestas, ¿no? Muy cercanas a la verdad. Pero la verdad es que el creyente no miente porque Dios es verdad. Esa es la respuesta. El creyente no miente porque Dios es verdad. El Señor Jesús que dijo, yo soy el camino, tú sabes, ¿no? ¿Qué sigue? La verdad y la vida.
Dios es la verdad, es un atributo de Dios. Dios no miente. Entonces, ¿por qué el creyente no debe mentir? Porque Dios es la verdad. Es más, la verdad es el Hola, cinturón de la hermano armadura. Jorge. Sí, Miguel, Hermano Jorge, ¿se corta? perdón que le interrumpa, pero ahora sí ya se está escuchando. Sí, mire, ¿le parece como opción si yo le llamo y transmito por mi teléfono lo que usted habla por su teléfono, ¿me entiende? Pues se Yo creo que es corta. una opción más. No, no se va a cortar. Bueno, lo que usted está hablando sí se está cortando bastante y como que creo que estamos perdiendo un poco mucho tema importante que está Ya, citando, ¿no? mira, yo esto lo estoy grabando, así que después lo voy a subir. Ya faltan solamente unas cuantas diapositivas y terminamos. Y de ahí ya después ya complementamos o complementan ustedes viéndolo en YouTube Ujú. para no terminar no cortar la grabación. Porque se ¿Ya? escucha. A ver, por eso, déjeme, yo termino y después lo compartimos, Ah, ok, porque no ok. hayan escuchado. ¿Ya? Ya, genial, genial. Listo. Seguimos. Ya. Gracias. Sí. Perfecto. Gracias, Miguel, Gracias. gracias. Jorge, Sí. pero Jorge, Aló, Leo. pero esta grabación va a salir, sí, va a salir la grabación así tan mal como. No, no, no. Va a salir bien porque está acá directo, pues. Se está grabando acá en la computadora. Ujú. Sí. Ahorita termino y compartimos lo que no han escuchado de repente. Ya. Entonces, tenemos que ser santos porque Dios es santo. Tenemos que no mentir porque Dios no miente. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y le decía que el cinturón de la verdad es es la que sujeta toda la armadura, ¿de acuerdo? Muy bien. Avanzamos ahora a los versículos 4 y 6. Y Juan tenía su vestido de pelos de camello, ¿no? Interesante, ¿por qué? Porque el atuendo era sencillo, era humilde, no era un atuendo pomposo, ¿no? No era un atuendo llamativo, era humilde. Es más, ya como que era una cierta costumbre. Es más, el profeta Elías también va a tener ese tipo de atuendo, ¿no? La dieta del desierto, ¿no? Comía langostas y miel. Bajo la ley de Moisés estaba autorizado, ¿no? Levítico 11:22 dice, de ellos podréis comer la langosta según su especie, el grillo según su especie, la chicharra según su especie y el saltamonte según su especie. O sea, lo que comía Juan el Bautista estaba autorizado por la ley de Moisés, ¿no? Jerusalén y Judea, esos eran los lugares en los cuales él ministraba. Ya lo hemos explicado un poquito eso, ¿no? Este desierto, la gente que escuchaba, que sabía de Juan el Bautista, tenían que ir al desierto, ¿no? Entonces se llevaban muchas veces su orgullo, ¿no? Su orgullo bajo una humillación y muchos se arrepentían. Juan el Bautista estaba bautizando a muchos, ¿de acuerdo? Por eso que en la carta a los hebreos va a decir, de igual manera Jesús sufrió fuera de la puerta, ¿no? Para santificar así el pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos con él fuera del campamento y llevemos su deshonra, pues no tenemos aquí una ciudad permanente. No nos aferremos a esta ciudad, no nos aferremos a esta tierra, ¿de acuerdo? Estamos con Cristo y estamos de paso por acá, amados hermanos, ¿de acuerdo? Es importante eso, mis amados. Tenemos que arrepentirnos, buscar el rostro de Dios. Y Juan el Bautista estaba bautizando a judíos. Interesante, ¿no? ¿Estaba bautizando judíos o no? Sí, estaba bautizando judíos, pero el detalle está que el judío no se bautizaba. El judío bautizaba prosélitos, bautizaba a extranjeros que se volvían a la religión judía. ¿De acuerdo? Ellos hacían eso. Entonces, Juan el Bautista estaba diciendo que ustedes tienen que arrepentirse y bautizarse. Entonces ellos, los judíos, se estaban arrepintiendo y se estaban bautizando. Qué interesante porque la primera carta de Juan, ¿no? En el Nuevo Testamento, 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya? Entonces es importante notar si somos convencidos o convertidos. ¿Estamos convencidos
solamente estamos convencidos Porque o está realmente nos grabando, hemos convertido? Hay que tener dice grabando. bastante cuidado con eso, ¿de Ah, acuerdo? Entonces, bueno, la transmisión está un poco no, no, mala, no, así que, bueno, ya estamos concluyendo. La próxima lección vamos a ver la advertencia de Juan el Bautista. Vamos a continuar con Juan el Bautista y vamos a dejar las tareitas también. Hay unas tareitas que hacer, ¿ya? ¿Estás convencido o realmente eres un convertido? Esa es una pregunta que te tienes que hacer, ¿de acuerdo? Hay que leer la Biblia, hay que seguir leyendo la Biblia, capítulo 3, hay que memorizar los 8 primeros libros del Nuevo Testamento. ¿Ya? Esas son las tareitas que hay que hacer. Muy bien, amados hermanos, gracias por permanecer en este tiempo, en este video, y estar también con ustedes. Que Dios les bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.